Tenemos una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Caster Semenya contra Suiza. Vamos a repasar un poco porque esto es una lucha de años, específicamente desde el 2018 que Caster Semenya está impugnando, tratando de ir contra un reglamento de la Federación Internacional de Atletismo. Vamos a repasar primero quién es Caster Semenya. Bueno, es una atleta, corredora de 800 metros prácticamente, ha ganado medallas de oro en mundiales, ha ganado medallas de oro en los Juegos Olímpicos en su disciplina, pero es más relevante o llama más la atención por sus características biológicas. ¿Por qué? Bueno, porque Caster Semenya tiene una condición de hiperandrogenismo, que si bien es una atleta femenina, produce su cuerpo una alta cantidad de testosterona. Esto ha llevado a que la Federación Internacional de Atletismo, además de otros casos, empiece a regular estas cuestiones. Ya lo ha hecho en diversos reglamentos con anterioridad, pero específicamente en el año 2018 emitió un nuevo reglamento, el reglamento de elegibilidad para la calificación femenina de atletas con diferencia en el desarrollo sexual, en donde se presume que entra entonces el caso de Caster Semenya. Ella no quiso seguir este reglamento, de hecho impugnó o demandó ante el Tribunal Arbitral del Deporte este reglamento porque consideraba que no era válido, que era discriminatorio por completo y bueno, justamente demandó ante el tribunal diciendo que era desproporcionada, que era un reglamento que no tenía que ser válido, que no tenía por qué ser aplicado en una federación internacional porque iba en contra de discriminación, ¿no? Cuestiones por sexo, por género, por clasificar a personas como intersexuales, por de hecho crear una categoría de deporte o de sexo deportivo masculino y porque además podían discriminarla por su apariencia física y porque, lo más principal, tenía que bajar sus límites, sus cuestiones de testosterona. Y ella consideraba que no, esto no tiene por qué ser así, porque ella nació así. Es una cuestión biológica, natural de ella. Al estar en contra de esto, demanda ante el Tribunal Arbitral del Deporte, obviamente argumentando todas estas cuestiones y muchas más. Y el Tribunal Arbitral del Deporte en el año 2019 emite una decisión. Esa decisión dice que, bueno, que sí, efectivamente, hay una discriminación en este reglamento, pero es una discriminación necesaria, que es proporcional, que es razonable para proteger el deporte femenino, para proteger esta categoría. Si bien el Tribunal Arbitral del Deporte se deja allí unas cuestiones, unas preguntas que le hace la Federación Internacional, por ejemplo, la aplicación de estos límites en unas categorías de deporte y de atletismo y no en todas, o que pudiera también contrariarse esto porque puede exponer a ciertas atletas a que el público conozca sobre sus condiciones biológicas, lo que no le parecía correcto, pero aún así termina decidiendo que efectivamente este reglamento es válido, que este reglamento es necesario, razonable y proporcional para, nuevamente, proteger la categoría femenina. Caster Semenya no se queda allí, sino que, obviamente, apela a esta decisión al Tribunal Federal de Suiza, que solamente puede revisar los laudos del Tribunal Arbitral del Deporte en pocos motivos. Uno de esos motivos es que se viole el orden público, que el tribunal no se haya configurado de manera correcta o el árbitro único, que haya cuestiones de violaciones al debido proceso, pero Semenya estaba aquí argumentando que había violaciones de derechos humanos. Lamentablemente para ella, el Tribunal Federal Suizo no le da la razón, decide que, bueno, que no entra dentro a evaluar las cuestiones de derechos humanos, sino que consideran que no ha habido una violación de orden público, que no pueden evaluar estas cuestiones de derechos humanos y que, bueno, le dan la razón al Tribunal Arbitral del Deporte con su decisión, ratificando entonces que el reglamento es proporcional, que es necesario para proteger la categoría femenina. ¿Qué pasa aquí? Que Caster Semenya no se queda con eso y apela esta decisión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y antes de continuar un poquito sobre esto, porque es una historia bastante larga y lo más interesante viene ahora, quiero comentarles a ustedes qué le ha parecido esta batalla de Caster Semenya, que viene desde el año 2018 impugnando este reglamento porque no quiere bajar sus límites de testosterona. Vamos a empezar por allí. Bueno, Elena, todo el mundo tiene derecho a buscar y a defender sus derechos, ¿no? En este caso, Caster cree que tiene unos derechos. Yo no estoy de acuerdo con ella, si te soy sincero, pero independientemente de eso, el debate tiene que darse. Y eso es lo que está ocurriendo. Para mí el debate está zanjado, pero el mundo entero no tiene el debate zanjado. Y quiero explicar esto un segundo antes de volver a ti. Porque es que las cosas que están bien o que están mal son las que todos nos ponemos de acuerdo y aceptamos que están bien o que están mal. El ser humano vive de muchos tipos de ficciones. Por ejemplo, el dinero es la ficción más importante que tiene el ser humano. ¿Por qué? Ese papel que usted agarra, que cree que vale algo, no vale nada. Nosotros somos los que en nuestra mente le damos valor. Eso no tiene un valor intrínseco.
Somos nosotros los que nos acordamos todos y decimos, bueno, creemos que vale esto. Y por eso el dinero tiene valor. De hecho, el valor del dinero viene de su convertibilidad, porque antes vivíamos del trueque y como no siempre alguien iba a necesitar lo que nosotros teníamos, creamos un mecanismo intermedio que es el dinero para poder intercambiar bienes. Y en ese sentido, el dinero, la importancia que tiene, la tiene por nosotros. Su utilidad es el intercambio, pero el intercambio y el valor del intercambio es ficción. Entonces, en este caso, Semenya pelea, y entonces aquí hay dos bienes jurídicos que se tienen que proteger. Y voy a hablar de esto un poco más a profundidad después, pero básicamente la pelea de Semenya es el derecho a mi vida privada y el derecho a competir como yo soy, es decir, a que nadie se tenga que enterar porque se publicaron qué tipo de órganos tengo yo en el cuerpo. Y en segundo lugar, el derecho mío a poder competir con lo que yo considero que soy mujer, contra el derecho de otras mujeres que no tienen esos órganos que tiene Caster Semenya a participar en una competencia justa. Esto es lo que llamamos una pelea de principios. Tenemos normas y tenemos principios. Los principios son una cuestión mucho más fuerte que las normas. Y aquí estamos contrariando dos principios. Y por eso es que se vuelve tan confuso el problema. Porque no es que uno esté mal y el otro esté bien. Esa no es la discusión. La discusión empieza a ser en cuál de los dos tenemos que sacrificar. Y esa es la gran pregunta para mí que el caso de Caster Semenya tenía que responder y no respondió. Porque el debate todavía está prendido. Y que Caster lo dé me parece espectacular. Nuevamente, yo no estoy de acuerdo con lo que ella propone. Estoy de acuerdo con lo que la IAF propone, la World Athletics. Pero independientemente de eso, hay que hablarlo. Hay que hablarlo. La sanción de 2019 dice que es discriminatoria, pero que es necesaria. Yo quiero que ustedes me expliquen, ustedes especialistas en derecho, qué tanto nivel de subjetividad puede tener esto, qué tanto de nivel de razón puede tener Caster o puede tener la World Athletics hoy en día o el Comité Olímpico Internacional o cualquier persona que diga este tipo de argumentación específica. Andrés, vamos a decir que no hay nadie con una respuesta incorrecta. Es lo que estoy diciendo ahorita. Y ya Elena lo voy a explicar con más profundidad, pero en mi opinión no es que haya una respuesta incorrecta, no, es que yo tengo un derecho y quiero que se ejerza y las mujeres con las que yo compito también tienen un derecho y también tienen derecho a que se proteja. No es la discusión entre los buenos y los malos. Digamos que esta es la discusión entre los buenos y los buenos. Y la pregunta es, ¿qué es lo mejor? Sí, ¿a quién se le da la razón cuando ambas partes tienen derecho? Es un tema álgido, es un tema complicado, es un caso que ha llevado años y obviamente Caster Semenya tiene sus razones para demandar, para ir a todos estos procesos porque tiene una convicción firme de que ella tiene derecho a participar. Y sí tiene derecho a participar en el deporte, pero también tenemos otras consideraciones que justamente fue lo que decidió en primera instancia el Tribunal Arbitral del Deporte, que sí, hay una discriminación en este reglamento, pero es una especie de discriminación positiva, porque tengo que darle también una seguridad, un resguardo a la categoría femenina, donde hay mujeres que están compitiendo con unos niveles dentro de los límites de testosterona y no las puedo poner a competir con unas personas que tienen un límite de testosterona sobre esos límites, que tienen una cantidad más. Entonces, oye, me parece que la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte fue muy consistente, fue muy objetiva. De hecho, la felicitan en parte del laudo por su convicción, por su presentación, cómo se presentó ante el tribunal, pero lamentablemente no le dieron la razón. Pero lo importante en todo este caso es la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque, bueno, después de todas estas apelaciones, llega esta última instancia el Tribunal Europeo diciendo que si hubo una violación de derechos humanos contra Caster Semenya, específicamente la violación a un derecho a un juicio justo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que no se hizo una evaluación rigurosa de su caso ni en el Tribunal Federal Suizo ni en el Tribunal Arbitral del Deporte, y que tenían que darse estas consideraciones, tenían que resguardársele estos derechos humanos a Caster Semenya, no solamente porque estaba de manera activa solicitando sus argumentos, sino porque era un tema supremamente delicado. El tema en sí, de si el reglamento era proporcional, de si el reglamento podía ser correcto, si era válido, es un tema súper álgido. Y considera este tribunal
que no se le hizo una evaluación rigurosa, una evaluación completa, objetiva a todo este tema. Entonces terminan considerando que sí hubo una violación a los derechos humanos de Caster Semenya, específicamente al derecho a un juicio justo. Pero ahora la pregunta es más interesante aún, porque tenemos este Tribunal Europeo de Derechos Humanos que prácticamente dice, mira, Tribunal Arbitraje del Deporte, no estás evaluando derechos humanos y tienes que considerarlos. Mira, Tribunal Federal Suizo, te quedaste en un tema de orden público, pero oye, no tomaste en consideración los derechos humanos que estaba demandando esta persona. ¿Qué pasó acá? Porque hiciste una evaluación tan restrictiva del orden público y no llegaste un poco más allá cuando el caso da para hablar de más allá. Entonces, ¿qué impacto va a tener esto en el mundo del deporte? Obviamente no vamos a tener una respuesta hoy, vamos a tener muchas visiones, muchas opiniones. Yo creo que todavía queda un camino largo para determinar cuál va a ser verdaderamente el impacto de esta decisión, pero de que va a haber un cambio en el sistema mundial de justicia, va a haber un cambio, porque de hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afinca su decisión en que, mira, este tribunal estás asistiendo de manera obligada prácticamente, y ya tenemos decisiones, antecedentes en que sí, se puede asistir de manera obligada, porque bueno, se tienen que considerar ciertos derechos, cierto sistema, cómo se maneja el deporte, pero ahora es más específico aún este tema. El Tribunal Arbitral del Deporte ahora tiene que evaluar los derechos humanos establecidos en la Convención Europea de Derechos Humanos. Esto se le puede aplicar a todo el mundo. Se le pudiera aplicar entonces la Convención Europea de Derechos Humanos a un caso de un deportista en Venezuela, de caso de un reglamento mexicano. ¿Qué tanto impacto va a tener esta decisión? Esa es la pregunta que nos hacemos y bueno, podemos discutir un poquito más, pero quiero saber sus opiniones con respecto a esta decisión definitiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo tengo 2 puntos, pero quiero ir a justamente lo que tú has estado conversando, Elena, porque es muy interesante. La crítica principal del Tribunal de Derechos Humanos es que el Tribunal Federal Suizo está haciendo revisiones someras de los casos del Tribunal de Arbitraje Deportivo y no se está introduciendo en ella. Reexplico lo que ya tú explicaste, ¿no? Básicamente, el Tribunal Arbitral del Deporte es un tribunal que se coloca a veces dentro de estatutos de federaciones para que sea obligado a ir a resolver las diferencias allí en virtud de la especialización que tiene este tribunal con respecto al deporte. Ahora bien, este Tribunal de Arbitraje Deportivo, que siempre tiene críticas, como todos los órganos internacionales tienen críticas, bueno, en este caso, sus decisiones pueden ser revisadas por el Tribunal Federal Suizo. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí específicamente? Que el Tribunal de Derechos Humanos de Europa le dice al Tribunal Suizo, porque el caso es Semenya contra Suiza, no Semenya contra el deporte. Básicamente le dice, tú, Tribunal Federal Suizo, no estás revisando bien si los laudos del Tribunal de Arbitraje Deportivo que está dentro de tu territorio están revisando bien el tema de derechos humanos. Para mí, ¿qué significa esto el día de hoy? Que ahora el Tribunal Federal Suizo le están obligando a que se convierta en la última instancia y en que tiene que revisar más los laudos del Tribunal de Arbitraje Deportivo, especialmente cuando se trata de materia de derechos humanos. ¿Creo yo que la Convención Europea de Derechos Humanos se puede aplicar a todo el mundo? Bueno, yo no soy un especialista en la Convención Europea de Derechos Humanos, pero sí te digo que los derechos humanos son los derechos mínimos que cualquier ser humano en todo el mundo debe tener. Esto es derecho 101, todos los abogados lo manejan, no es algo que yo estoy inventando. Esos son los derechos humanos, los derechos más básicos que un ciudadano del mundo debe tener. Entonces, que se apliquen a través de la Convención Europea a todo el mundo, tendría yo que conocer si la Convención Europea plantea los mismos que están planteados en la Carta de los Derechos Humanos, en la Declaración de los Derechos Humanos. Pero independientemente de eso, si están reflejados los mismos básicos, yo no veo problema con que se aplique a cualquier persona del mundo. No tengo ningún problema con eso. Entonces, habiendo dicho estas 2 cuestiones, voy al tercer punto. Que el tercer punto, el TAS dejó preguntas abiertas. Critican al Tribunal Federal Suizo porque no observó esas cuestiones que quedaron abiertas en el TAS. Luego el caso llega a la primera sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Luego pasa a la gran sala, que es esta decisión que estamos hablando. Y nadie se atrevió a responder el tema. Solo el TAS, por cierto, que no lo hizo de la manera más profunda, ¿no? ¿Es este reglamento de World Athletics válido o no? Y ahí es donde está el tema. Entonces yo quería hacer este pequeño ejercicio para lanzarte la pelota nuevamente, Elena. De un lado tenemos a Caster Semenya, que es una atleta que sufre de hiperandrogenismo, que básicamente significa que ella tiene un órgano que no debería tener, que son testículos.
Los testículos es un órgano que tienen los hombres y los testículos es donde se produce mayor testosterona y la testosterona es la que ayuda a tener más fuerza, más resistencia en los deportes. Por eso es que nosotros separamos a los hombres de las mujeres, porque la testosterona y el nivel de testosterona que te hacen tener los testículos es superior al de las mujeres. Ahora sí, viendo esto, por eso es que saca el reglamento de atletas de hiperandrogenismo a World Athletics. ¿Qué dice Caster Semenya? Si es verdad, yo tengo órganos reproductivos femeninos y además tengo testículos, pero yo me siento mujer. ¿Y quién dice que no? Tiene un órgano reproductivo femenino. Entonces dice, yo me siento mujer, yo tengo que competir con las mujeres. Ese es su derecho, ella tiene derecho a reclamar eso. Se filtró que yo tenía testículos, eso no debió haber ocurrido. Es verdad, eso es información de su privada. ¿Caster Semenya está equivocada? No, no está equivocada. Ella tiene su derecho. Ahora bien, vamos a ver el otro lado. El otro lado son mujeres que no tienen testículos. Una mujer que no tiene testículo y que no tiene esa misma cantidad de testosterona, ¿cómo se va a ver cuando compite contra un hombre o contra una mujer que tiene testículos y tiene más testosterona? La cosa no es tan igual. ¿Tengo derecho yo a reclamar, a competir en un deporte donde no estén los hombres? Porque hay una diferencia biológica palpable y evidente sobre la testosterona. También tengo derecho a eso. Entonces, si yo tengo derecho para ambas cosas, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando hay un conflicto de principios? Bueno, hay un autor alemán que se llama Robert Alexis. Y Robert Alexis te establece la teoría de la ponderación. Y básicamente Robert Alexis establece 4 puntos que luego fueron analizados también por el español Manuel Atienza. Y básicamente ellos te dicen, bueno, cuando estás enfrente de 2 principios y tú necesitas sacrificar uno en pro del otro, tú tienes que hacer una ponderación. Esa ponderación tiene varios pasos. Para serles específico, tiene 4 pasos, ¿no? Pero independientemente que tenga 4 pasos, y se los digo rápidamente, los tengo aquí. Primero, identificar los principios en conflicto. Bueno, el derecho que tiene Caster Semenya a competir como ella desea competir, que es como mujer, contra el derecho que tienen las otras atletas de una competencia justa. Luego, el juicio de proporcionalidad, que es ver la idoneidad del reglamento, la necesidad del reglamento y la proporcionalidad del reglamento. Y luego, finalmente, la ponderación en sentido estricto, que es básicamente ver qué afecta más. Entonces, la pregunta aquí viene siendo, y por eso yo la respondo, tal vez estoy equivocado, porque este debate apenas comienza, o ya vamos por la mitad, pero falta. Pero fíjate que el Tribunal de Derechos Humanos no se atreve a entrar en el debate. Pero la verdad es que aquí hay que sacrificar uno de los principios. La pregunta es, ¿cuál sacrificamos? Para mí, el que más afecta al mundo entero es que una deportista o un atleta masculino compita con mujeres, porque hay una desventaja grandísima. Para mí, ese es el que hay que sacrificar, porque el impacto en el otro grupo de personas es muy grande. Básicamente va a llegar un momento en que si tú permites esto, no vamos a tener más deporte de mujeres que no tengan testículos. Y como yo veo eso, y esa es la consecuencia que yo veo que puede ocurrir, yo opino de esta manera. Tal vez estoy equivocado, tal vez estoy equivocado. Pero cuando yo aplico la ponderación y la doctrina de Robert Alexis, disculpen que me ponga tan técnico, pero es que es un problema muy complejo. Esa es la forma que yo veo. Pero fíjense que ni el Tribunal Europeo se atreve a meterse. ¿Qué nos dice eso? Que es complejo. Es difícil. Sumamente difícil, no es un tema sencillo, porque ¿a qué le damos prioridad? Como dices tú, a la participación de una persona tal cual como nació. Le damos prioridad a las personas que dentro de una generalidad son mujeres, comparten ciertas características, o creamos una nueva categoría para personas que entren dentro de estos límites de testosterona o no. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta? Y hasta el momento no hemos tenido una clara. La más cercana es la que tuvo el Tribunal Arbitral del Deporte en el año 2019, donde de hecho fue una decisión por mayoría, no fue unánime. Y la mayoría del panel decidió, mira, sí, efectivamente, hay una discriminación, pero esta discriminación es necesaria. Es un poco una discriminación positiva porque tenemos que resguardar esta categoría femenina que, oye, también tenemos una lucha de años para que el deporte femenino se le dé la relevancia que tiene, para que se asegure incluso la igualdad de participación de mujeres y hombres en los Juegos Olímpicos, que se logró hace poco. Entonces, hay un tema que no es solamente si es correcto o no este reglamento, si es correcto o no los argumentos de Caster Semenya, es algo más allá de eso, porque no solamente se trata de participar en un deporte, se trata de ver las consecuencias científicas de
o las razones científicas, mejor dicho, de poder participar en esta categoría una persona que tenga unos límites de testosterona más altos que lo que les corresponde a una mujer. No tenemos una decisión definitiva, no creo que la vayamos a tener en el corto plazo, porque fíjense, como dice Antonio, ni siquiera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una decisión clara de decir, mira, sí, este reglamento está mal, este reglamento es desproporcionado, este reglamento elimínenlo, quítenlo de la vida y dejen participar a la muchacha. No, simplemente dice, mira, Tribunal Federal Suizo, atención a que no estás aplicando los derechos humanos, mira, Tribunal Arbitral del Deporte, me parece que tu decisión, si bien dejaste unos puntos allí abiertos, también tenías que evaluar los derechos humanos que esta atleta está argumentando, porque fue un argumento desde el principio de Caster Semenya, que ella se estaban violando sus derechos humanos. Entonces, una decisión definitiva no la tenemos. Una solución definitiva a este caso tampoco lo tenemos, porque no solamente es el caso de Caster Semenya, hay muchas personas que también tienen estas condiciones y cómo van a quedar. En la femenina, en la masculina, creamos una categoría mixta o una categoría donde entran estas personas con estas condiciones o padecimientos biológicos. No hay una respuesta definitiva, pero además me gustó la frase que dijiste, Antonio. No es un caso de Caster Semenya contra el deporte. No lo es así. Específicamente era contra Suiza. Pero el impacto que va a tener, no solamente por cuestiones de atletas con hiperandrogenismo, sino también de cuestiones ya un poco más legales de aplicación de derechos humanos en casos en el Tribunal Federal Suizo, en el Tribunal Arbitral del Deporte. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Va a ser muy interesante porque yo creo que todavía queda un debate abierto a todo este tema y que, bueno, vamos a tener muchas visiones, muchos puntos de vista y en el punto cercano no veo una solución, pero esto va a dar de qué hablar. Y bueno, señores, habiendo comentado este caso, la pregunta es para ustedes. ¿Qué les parece esta decisión de Caster Semenya? ¿Sienten que puede impactar en el Tribunal de Arbitraje Deportivo? ¿Sienten que se le están vulnerando sus derechos a Semenya? ¿Sienten que se le están vulnerando sus derechos a otros atletas? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.